Hola, mi nombre es Sandra Cruz Paul y esta es la segunda parte acerca de las pirámides. Quiero primero que nada agradecer a los hermanos del grupo de México de la Fraternidad Cristiana Universal porque ellos fueron los que me inspiraron a hacer esta presentación y también me dieron su insumo. Así que muchas gracias. Perdonen si tienen algún tipo de error. Me puedo haber equivocado porque todavía estoy estudiando la obra. Eh, bueno, pues en esta presentación trato de ver la historia, los orígenes, ¿verdad? De las pirámides, de las esfinges, que es algo que le fascina a mucha gente, ese antiguo Egipto, ¿verdad? Porque tiene tantos misterios ocultos. Y la obra pues nos presenta muchas cosas que pues nos ayuda a entender un poquito. Eh, Una de las cosas que dice es que el primer cataclismo en Atlántida ocurrió cuando la civilización tolteca empezó a degenerar y en ese entonces la gente que todavía seguía la, la luz divina, ¿verdad? Las enseñanzas eh, morales, pues se congregaron en torno a una dinastía real al norte del continente en donde luego nació el Anfión, el Rey Santo. En otro capítulo, en la página 231, habla de los tubos de cobre que estuvieron analizando por 6 meses unos 40 coptas que eran expertos, ¿verdad? En el tiempo de Boindra, en descifrar lenguajes antiguos. Y estos coptas habían recibido esto en un barco que Milcha los había tirado 8 años antes por una corriente desde la caverna de Gaudes. Le habían dicho que los tirara y ellos llegaron a Negada. Ella los había encontrado un velero de piratas que llegó a la caverna y que los renos ayudaron a defenderla de estos piratas. Boindre y Tubal dijeron que los tubos tenían datos de hasta 25.000 años atrás. Entre las cosas que decían los tubos indicaban que los seguidores del gran rey, de los reyes santos, que son Anfión y Odina, varios milenios antes habían llegado a distintas partes del globo llevando toda esa sabiduría a las selvas y montañas de Perú, Centroamérica y México, a la costa de Más Grande, a los Pirineos europeos, y que siempre llevaban esta sabiduría de extraer del fondo de todas las cosas lo más bello que hay en ellos, y tenían símbolos comunes como la cruz, el cordero, un pastor. Luego habla de Anfión y dice que algunos de los discípulos de Anfión se van, huyen, ¿verdad?, a la parte de Iberia y Galia, que son España y Francia. Otros se van a el este de Atlántida, donde luego nacería Antulio, otra vez el verbo divino encarnaría. Así que vemos que miles de años antes de los coptas llegaron al Nilo algunos seguidores, ¿verdad? Algunas personas cultivos de los cataclismos de Atlántida, otros fueron a Centroamérica y pues no en balde, pues hay tantas similitudes de distintas civilizaciones haciendo trabajos en piedras, pirámides. Los seguidores de Antulio luego sabemos que se van a la parte de Ática, que ahora es Grecia, los Dactilos. Indica en la página 233, otros emigran al este de Atlántida, en las partes que se unieron, allí luego encarnaría Antulio, ¿verdad? Que eso ya fue lo que dije, en la ciudad de Man Estedon, que está aquí. Entonces también indica que había en Atlántida un profeta y maestro del país de Diaus que se llamaba Abidos de Lucerna, que era una persona bastante solitaria y ermitaña y tenía 14 discípulos y fueron fugitivos, o sea, recibieron aviso de que se iba a inundar Atlántida, fueron fugitivos de ese primer cataclismo, o sea que esto un poco antes.
o miles de años antes. Y transportaron esa escuela iniciática al egipcio prehistórico en el valle del Nilo, porque recibieron aviso de que tenían que irse al río Shior, que es el Nilo. Entonces, el río Shior, aquí es la parte donde lo dice, en la Tierra Negra, que es la África actual. Entonces luego indica que habían 3 patriarcas que sirven de maestros a estos 14 discípulos del profeta Abidos. Los 3 patriarcas se llaman, como dice aquí, Menfis de Lucerna, Tentira de Icalia y Tanis de Fenicán. Así que tenemos que ese anciano maestro y profeta de Diaus, que se llamó Abidos de Lucerna, y sus 14 discípulos, fueron fugitivos del primer cataclismo y fueron a Egipto. Pero dice también que otros fugitivos se adelantaron pocos años antes a las cavernas del Revensora, que está en el Nilo, cerca del Nilo. Esos 3 maestros que guiaron espiritual, moral y socialmente a los 14 discípulos, dice que apenas pasaban de 30 años de edad y que se llamaban Menfis de Lucerna, Tentira de Icalia y Tanis de Fenicán. Pero también luego, en otro momento, dicen que los patriarcas se llamaban Kermes o Hermes de Registro y que tenía 77 años. En vez de 30, puede ser que transmigró, que era algo bien normal en aquella época para estas personas, conocedores de toda esta sabiduría. Flam de Gronkef, que luego se llamó Rama, Spanofan o Ana de Daskersa, que luego se cambió el nombre a Osiris y que quería decir abandonado, creo que, no me acuerdo, pero que también dice que era joven, puede ser también que había transmigrado. Entonces, Spanofan en realidad no es su nombre, sino que aparentemente es un título, porque aquí dice, por ejemplo, que en una ciudad que llamaron Anfiona eran gobernados por 3 Spanofan, que uno era un maestro, otro era un juez y otro era un terapeuta. Aparentemente es un título como Shalit. Los nombres que se le dan, para a mi entender, son los nombres en otra vida, en otra encarnación, cuando estaban antes en Atlántida. Tanis de Fenicán, pues Fenicán es una isla, una ciudad al norte de Atlántida. Menfis de Lucerna está aquí. Tentira de Icatia puede ser esta. Así que sus apellidos parece que son ciudades de Atlántida y por lo tanto me parece que son los nombres de otra encarnación. Claro que sus nombres entonces fueron luego usados para 3 ciudades en Egipto, probablemente en su honor, Tanis, Menfis y Tentira, que fue la ciudad de Tendera. Así que estos 3 maestros idearon la construcción de 2 enormes monumentos, ya los llamemos Kerme, Flam y Ana de Osiris, o los llamemos Menfis, Tentira o Tanis. Yo entiendo que son las mismas almas con nombres distintos, de distintas encarnaciones. Entonces indica que esos 2 enormes monumentos que ellos pensaron, idearon en construir, uno era un templo iniciático de adoración suprema a la potencia creadora, y que entiendo que es la pirámide de Giza, que iba a ser, las dimensiones de ella iban a marcar los millares de siglos transcurridos desde que la especie humana habitaba y los millares que habría de transcurrir para que el planeta Juno, que le llaman, o Tierra, pasara a una evolución superior. Y el otro era un panteón sepulcral, observatorio astronómico, que era la Esfinge, símbolo de la carrera que debe correr el alma humana a través de todas las evoluciones, desde roca inmóvil, naturaleza muerta, garras de león, cuerpo de toro, alas de águila, hasta llegar a la cabeza humana cubierta de la toga sagrada,
de las inteligencias iluminadas por la claridad divina. La raza nativa en la Tierra Negra o en África celebró la llegada de estos extranjeros y le llamaron Shalit, que quería decir hijos del sol. Shalit luego significa gran rey en la lengua copta. Así que los discípulos del profeta Vidus de Dios llegaron a Nilo miles de años antes de Abel y se establecen en esa área. El significado de la esfinge, pues según las escrituras de Juno, mago de las tormentas, el padre Sirio se llamaba Evanus y luego de 2 encarnaciones en Lemuria, Juno y Numu, Evanus envía a sus almas a un vuelo sereno en el hiperbóleo o zona ártica de la Tierra de Nieve para que descansen de esas 2 encarnaciones tan difíciles que fueron Juno y Numu en Cremuria o Lemuria. Y en esas tierras heladas del norte, Escandinavia, pues Flan, que es Vesta, el mismo espíritu de Vesta, es hijo de Shem, que es Thoth, que es otro de los 70 hijos del padre Sirio, Evanus. Y Juno en ese tiempo no encarnó en las tierras del norte, sino que era un espíritu guía de Vesta. Y Flan significaba llama, que de hecho él era rubio con ojos azules, dice la obra. Entonces, luego dice que Flan divisó desde allá, desde las tierras del norte, al suroeste, una línea de tierra que era Atlántida, en donde encarnaría 2 veces más, junto al hijo de Evanus, o sea, el Mesías. Anfión y esas 2 en donde encarnaría 2 veces más el hijo, ¿verdad?, el Mesías, que es Anfión y Antulio. Anfión iba a ser sacrificado por el egoísmo de los 7 pecados, según la obra. Entonces Thoth recibió un mensaje divino para que viajara por mar a esa tierra que era Atlántida, donde iba a fundar la raza tolteca. O sea, esto mucho antes de que, ¿verdad?, mucho antes de entre Lemuria y la civilización tolteca. Thoth encarnó en Atlántida 3 veces antes de regresar a las tierras del norte, a los hiperbóreos. Siempre llamó a su hijo primogénito Flan. Algunos eran espíritus hermanos de Thoth, de los 70, y otra vez fue el alma de Odina. Así que Thoth y su hijo Flan desde Atlántida divisan Escandinavia acá. Esa distancia es bastante y no sé si, ¿verdad?, la línea de división más larga hoy día es de 538 kilómetros. La visibilidad en el planeta, tal vez en aquellos miles de años antes, era mucho mejor porque no había contaminación, pero también podían ser mucho más avanzados y tener telescopios y otras cosas que a lo mejor no sabemos. Pero ellos divisaron pues esa tierra. Luego de varias encarnaciones en los países del norte, desde Shem, que era el alma de Thoth, recibe un mensaje de enviar a su hijo Flan a la tierra que ama a Ra, o sea, Egipto. Fue un largo viaje y Flan ya era anciano con cabello blanco y barba dorada cuando llegó al Nilo. Y llegó con 2 compañeros. Allí encontró una tribu numerosa, venidos años atrás, desde Atlántida, donde los hombres en arcas y globos voladores atravesaban los aires como águilas atrevidas y palacios con torres hasta las nubes del cielo. O sea, que tenían rascacielos. Mucha, de nuevo, adelantó tecnológico, pero moral, pues en la mayoría no, excepto los seguidores de Antulio y de Anfión y de Abidos, del profeta Abidos. El patriarca de aquella tribu se llamaba Kermet de Tergiso, de la tribu que ellos encontraron cuando llega Flan. Otra parte de la obra indica que Atlántida también podían, con su tecnología, producir lluvias, cambiar el curso de los ríos, producir trombas, ciclones, maremotos, desatar epidemias, ¿verdad?, eclipsar la luz de los astros, pero
eso mismo fue lo que les trajo, ¿verdad? El no tener el adelanto moral, su propia perdición. Así que como dice en la obra, pues Flam vino desde Escandinavia peregrinando por los Urales, al Cáucaso, montañas de Man, a los Tauros, hasta el Éufrates, Líbano, Cupres, lagos de Donjak, hasta el río Shor o Nilo. Esos descendientes de razas hiperbóreas llegan miles de años antes al Nilo. Aquí de nuevo vemos pues, un mapa un poco más cercano. Muchos de estos sitios pues no sé dónde están, ¿verdad? Pero sé que dice el Éufrates y lagos, así que me imagino que es por ahí aproximadamente. Entonces, luego que están Kermet y Flan, que se encontraron en Egipto, ellos indican que ellos habían sido perseguidos en Atlántida y tenían aviso también de que Atlántida iba a ser tragada por el mar, terremotos y otros cataclismos. Y Flam escuchó esos similares y se acordó que eran bien similares a las enseñanzas en su raza. Ambos conocían de las tierras lejanas del sur en Cremuria o Lemuria. Y 14 lunas luego llegan dos barcos con un Svanofan, que es Osiris, ¿verdad? Los discípulos del rey Anfión dijeron que hacía 27 lunas había dejado Anfión la vida terrestre y que sus augures habían dicho que en 23 lunas después se hundiría la mitad de Atlántida con ciudades radiantes de oro y piedras preciosas. Ese sería el segundo cataclismo, luego de la muerte de Anfión. Así que tenemos esos tres patriarcas, ¿verdad? El Svanofant, que es el Ana de Askersa, que luego se cambia el nombre a Osiris, tenía, dice, una edad de casi 100 años, pero transmigró en uno de los solitarios jóvenes y se hizo llamar Osiris, que quiere decir renacido. Así que se unían dos razas, la blanca rubia de ojos azules del norte y la color manzana madura y espiga dorada, más trigueños, de Atlántida. Y Osiris fue patriarca de ambas, dice. 100 lunas equivale a 8.3 años. Y quiere decir que 100 lunas después ya tenían hecha una ciudad de piedra con altares, acueductos, varios templos, incluyendo el templo El Om, al margen oriental del Nilo, al lado de una cadena de montañas que llamaron Revensora. O sea, que tenían toda esa ciudad, no han hecho los monumentos aún, no sé, creo yo. Pero entonces encontraron tribus al sur de color moreno y algunos bastante negros, pero eran unas tribus morenas de hombres gigantes y fornidos, bien hábiles en la operación de las piedras y metales, con grandes tradiciones orales y escritas, aseguraban venir de una tierra en el sur llamada Cremuria. Así que estos tres patriarcas, Kermet, Flan y Osiris, que dice que habían pasado mucho, 1 millar de lunas, 1 millar de lunas son 3, así que pues habían pasado más de 73 años y que los otros eran el tercio de esa edad y más joven aún, porque acuérdense que había transmigrado. Y me imagino que Kermit también luego transmigró porque después dice que los tres tenían menos de 30 años. Y entonces ellos, pues con la ayuda de estos mineros, pues me imagino que entonces fue que hicieron esas dos grandes construcciones o monumentos similares a los que había en Atlántida. Dice que los mineros, ¿verdad? Las poblaciones de Flámenes de la antigua Lemuria eran muy buenos mineros, dice Orígenes, página 238. Y dice que también en Nubia, que es la Kenia de hoy, había una raza que hoy llaman los gigantes, prolongación y descendencia de los lemures. O sea, que eran bien fuertes y eran bien buenos en la construcción de estos monumentos. Yo busqué unas noticias que había que dicen que hay algunas ciudades de gigantes en la parte de Etiopía y
Pues no sé, hay muchos, dicen que son mitos algunos arqueólogos, así que no sé. Pero hay muchas leyendas en esas áreas en varios países en África que dice que ellos, sus ancestros eran gigantes, que es lo que dice la obra. También Boindra era de alta estatura, según la obra, dice que cuando hacían una fila de 10 copias, todos de avanzada, se destacaba por su elevada estatura, o sea que también en Atlántida había gente de gran estatura. Entonces construyeron ese primer templo que llamaron el Om, que me imagino que es el templo de Om o Helópolis, y situado en la margen oriental al este del río Nilo, entre la cordillera de Revensora, y ahí recibieron un mensaje en la cripta, hicieron una oración de el padre sirio Evanus, donde dice que todos los seres que viven son gotas de agua de la misma eterna fuente, y anunció que el Mesías vendría de nuevo como un tulio y 5 veces más. O sea que ya entonces se sabía que iba a venir 6 veces más en total. Y pues esta es la parte que habla de eso. Entonces, aquí dice que el templo de On es hermano de la Gran Pirámide. Entonces, o sea, que dice que son hermanos de la pirámide de la Esfinge. Y, como dije, construyeron la estatua símbolo de la eterna voluntad y el templo monumental y secreto donde los hijos se encuentran con Atman. Y dice que serían iguales a los construidos por los santos del manto blanco de Dios Sol en la montaña santa en Atlántida, que estaban amenazadas de ser tragadas por el mar. O sea que a la misma vez habían una esfinge y una pirámide en Egipto y en el país de Dios Sol en Atlántida, pero que estaba a punto de ser tragada por el mar. La esfinge se construyó sobre numerosas tumbas que había en la ribera occidental del río, la ribera occidental del río, no al oeste. Y la otra, la pirámide sobre una meseta de roca truncada. Aparentemente las dos fueron a la ribera occidental, pero el templo de hoy fue a la ribera oriental. Se necesitó 3.000 hombres fuertes en 400 lunas, que son 33 años, más de 3 décadas. Pero se hicieron de piedra para que fueran invulnerables al tiempo, como se sabe que han durado, y que acompañarían al planeta hasta su destrucción final, según Osiris. A las 23 lunas de terminar la construcción, se hundió la parte de Atlántida, crea un maremoto y las olas llegan hasta la base de los monumentos nuevos, estos dos nuevos, que eran nuevos en aquel entonces, y ellos dicen que fue como un bautismo de esos nuevos. O sea, llegaron todas esas aguas del maremoto por acá hasta donde estaban la pirámide y la esfinge. Aquí muestra la cordillera del Revensora, ¿verdad? Y aquí se ve la Revensora. El On al oriente y supuestamente entonces al occidente estaban, no sé. Ahora dice aquí que el material de construcción lo toman de entre el río y las montañas, estacionados entre el río por occidente y la cadena de montañas por el oriente. El pueblo tenía agua en abundancia y todo el material necesario para construcción en aquella cordillera, para las construcciones al lado de la cordillera. O sea que de esas mismas cordilleras cogieron material para hacer estas construcciones inmensas. Si se fijan, la forma del río se ve distinto en la época de Abel, en la época de Moisés. No sé si el río cambió su curso y por eso las pirámides están al otro lado del río ahora mismo. Eso podría haber sido. También se ve que la cadena de montañas del Revensora llega hasta acá, no hasta acá arriba. Puede ser que todo eso se cambió o que
las rompieron y las usaron como material para hacer las edificaciones, los monumentos. Aquí se ve Yunum o el templo de Yon o Helópolis. Este es el único obelisco que queda en ese sitio hoy día. Los otros dos se fueron, uno está en Nueva York y otro creo que en Londres. Y ambos dicen Adam en la parte de arriba. Entonces, y pues otra cosa es que dice Cicedón, ¿verdad? Que era el faraón entonces, que nosotros nos creíamos los únicos coptas y acabamos de descubrir que no somos más que ramificaciones de este vasto fuente, ¿verdad? De sabiduría sembrada por el verbo de Dios desde lejanas y remotas visitas. O sea que Dios envía mensajeros de luz por todo el globo en distintas edades. Y aquí vemos todavía vestigios, según la obra, en el país de Kush, estaba Artinón y habían también edificaciones que todavía quedan algunas que posiblemente es de esa época. También en la obra dice que la reina Saba es descendiente, ¿verdad?, de los faraones que para la época de Moisés ellos pues inculcaron toda esa sabiduría y luego fueron los que pudieron traer calma nuevamente, restablecer la paz a Egipto cuando en Egipto degeneraron. Ese es el faraón negro, ¿verdad? Taharka. También habla en la obra del lago Victoria y del monte Kilimanjaro, que ahí llegaron a ver en esas cumbres coptas prehistóricos. Y también Patriarca informó Moisés que en Nairobi, entonces lo que era Kenia, había en remotos tiempos un santuario copto en los montes bien altos y que estaba cerca de un lago bien profundo que es el actual lago Victoria. O sea que por todas las partes del globo pues Dios derramó su luz de una forma u otra. Luego, muchos años después, miles de años después, Adamo y algunos coptas encuentran enterrados esos dos monumentos, los llamaban el templo de los tres patriarcas, pero no todos los coptas podían saber de este secreto porque no querían que fueran las tumbas que fueran subsacadas de sus archivos y cosas importantes que tenían. Así que en secreto llevaron flores, incienso al templo y allí Adamo encontró al espíritu de Albana que había aparecido hace dado su cambio hace unos años, unos 30 años, y la siguió al mundo espiritual y ahí fue que Adamo desencarnó en ese templo que es la pirámide de Giza. Entonces, otras cosas que me interesaron de la obra, pues es cómo se inició la civilización tolteca de Atlántida. Fue con Toth y Teca, un niño y una niña pequeños que llegan, bueno, no sé muchos detalles, pero que llegan desde las tierras hiperbóreas, creo, a civilizar y a preparar el camino para cuando llegue Antulio y antes cuando llegue Anfión. También vemos que los flámenes hablan de las pirámides truncadas, que también pues son de ahí salen los flamas o los lamas. Y otras pirámides que menciona en la obra es los lamas del Tíbet, de Kashmir, que es el norte de India, de Persia, del Cáucaso, de las montañas de Tracia, Selva Negra y otras así. Así que dice que estos de Lemuria emigraron algunas a todas estas tierras, ¿verdad? A lo que es Kashmir, Tierra Negra, Punjab, Persia. Y de hecho, Revensora dice que era parte de Lemuria, lo que se llamó Mirt al-Mari, o Mirador al Mar,
el continente Lemur fueron rotas por los movimientos sísmicos y siguieron flotando y hasta que llegan a aquella cadena revensora que es allá en el continente africano. O sea que de aquí Mirt Aymari de alguna forma llegó hasta ser parte del Revensora en Egipto. Otras pirámides, el país de Pascuamlik, se han encontrado en Indonesia, indican algunos científicos que son las pirámides más antiguas, no sé, algunos dicen que es un mito. Aquí hay un artículo que habla de eso, se llama Gunung Padang. La Babel prehistórica también hay otras por Camboya y todas pues se parecen, ¿verdad? Porque todas provienen de la antigua Lemuria. Pirámides truncadas. De hecho, hicieron pirámides truncadas entre las ciudades de Caldis y Frixos, que ahora son Romania y Bulgaria, para el tiempo de Orígenes. Así que, y estos son los montes sagros, con el río Tigris al lado. Así que en resumen, pues en todo el planeta pues ha llegado esa luz y se ha apagado y se ha tenido que volver a prender, pero Dios sigue enviando mensajeros para tratar de salvar, ¿verdad?, a esta humanidad y que aprendamos algún día a encontrar en el fondo de las cosas lo más bello que hay en ellos y amarnos todos. Muchas gracias. Esta es la segunda parte de mi presentación. La última es la tabla de hábitos.